Muy buenos días, amados hermanos, gozosos y contentos nuevamente de encontrarnos y ir justamente a las Sagradas Escrituras para seguir deleitándonos siempre en ella y así seguir manteniendo la frescura que necesitamos en nuestros corazones y en nuestras almas. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, vamos a dar lectura allí a los versículos 36 y 37. Dice así las Sagradas Escrituras. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Amados hermanos, cada vez que nosotros hablamos de testificar, siempre lo vamos a vincular a la tarea evangelística, a la tarea de las misiones, porque esto se trata de dar nuestro testimonio a gente inconversa que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Pero también podemos dar testimonio a la iglesia, o sea, hacia adentro, ante los hermanos de la fe. Y esto es bueno porque nos ayuda a edificar la iglesia del Señor, a edificar la fe entre los creyentes y fortalecer también, por supuesto, nuestra relación con nuestro Señor Jesús como cuerpo de Cristo, su iglesia. Y Bernabé testificó a la iglesia de tres formas o de tres maneras. Primeramente, mediante su filantropía o su generosidad. En aquel momento que sucedió esto, la iglesia estaba pasando momentos de una gran crisis económica, presionados muchas veces por estas situaciones financieras, y allí en la iglesia de Jerusalén estaban padeciendo nuestros hermanos en Cristo Jesús. Había situaciones pero muy difíciles, donde incluso había hermanos de muy escasos recursos económicos y que tenían que llegar casi a la mendicidad. Pero los discípulos de Jesús comienzan a compartir entre ellos lo que hacia aquellos que no tenían. Entonces, sobre todo a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos que tenían escasez económica, entonces ellos venían y trataban de ayudarles y aliviaban justamente las necesidades de los demás. Así que Bernabé estaba entre ellos porque era un hombre que se liberó justamente de las posesiones de esta vida, se liberó de todas las cosas terrenales y su corazón siempre estaba abierto para compartir y de esa manera testificaba mostrando su generosidad, su filantropía que él sentía justamente arder en su corazón y en su vida. Número 2. Lo encontramos aquí, esta segunda forma de testificar a la iglesia en Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Aquí nos señala la palabra de Dios que Bernabé testificó a través de las buenas relaciones interpersonales. Manejó muy bien el aspecto de las relaciones afectivas. Una de las grandes conversiones de aquel entonces fue clave para la evangelización y para lograr un buen avance en las misiones de la iglesia. Y estoy refiriéndome a esa conversión maravillosa que tuvo nuestro hermano Saulo, ¿no? Entonces, este hombre llamado Saulo se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, pero él había sido uno de los personajes que dirigía justamente una persecución contra los cristianos, cuando todavía no había experimentado esa consistencia y maravillosa sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, la verdadera esencia justamente del cristianismo, que radica en la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Así que este hombre llamado Saulo había matado a los cristianos, había consentido en la muerte de Esteban, fue un hombre que fue duramente contra los hermanos en Cristo Jesús, pero luego
Este hombre que mataba, que perseguía a los cristianos, se convirtió en un gran misionero, transformado de perseguidor a ser un gran predicador del Evangelio. Y cuando Pablo fue a reunirse con los demás en Jerusalén, entonces comenzaron las murmuraciones y el miedo y el temor, ya que muchos de nuestros hermanos en ese tiempo habían experimentado la persecución en este caso del hermano Saulo, ¿no? Ahora Pablo convertido justamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que este hombre, ya luego que se convirtió, parece que fue rechazado un poco, casi le tenían temor, le tenían miedo por su pasado. Sin embargo, entra allí a bregar de una manera diplomática, de una manera con mucha amabilidad, este hombre llamado Bernabé. Y fue un gran pacificador entre Saulo y los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo y los otros seguidores que también estaban allí. Creo, estimados hermanos, que necesitamos muchos creyentes con estas facultades que tenía Bernabé, con estas características maravillosas de ser personas que entablamos la paz, que entablamos las buenas relaciones, y qué interesante que en todas las iglesias, en las congregaciones cristianas, existan muchos Bernabé de esta calidad, para que de esa manera familiarice a los nuevos convertidos que llegan a la casa de Dios y por supuesto a crear mucha armonía y paz en la iglesia de nuestro Señor. La tercera cualidad que encontramos aquí, o la tercera manera de cómo testificar también dentro de la iglesia, lo encontramos en Hechos 11, del 22 al 26, y en Hechos 13, versículos 1 y 2. Porque ahí encontramos nuevamente a Bernabé, el hijo de consolación, decidiendo ir a las misiones. Y esa fue una de las maneras que testificó a la iglesia, para que muchos jóvenes en aquel entonces y muchos hermanos adultos también se involucraran en esta gran tarea de las misiones, de ir y aperturar nuevas obras para la gloria bendita de nuestro Dios. Así que allí encontramos en un momento muy importante y muy crucial justamente a Bernabé, en el tiempo en que surgía un gran avivamiento en Antioquía, y enviaron a Bernabé para averiguar qué cosa era lo que estaba sucediendo, qué cosa era lo que estaba pasando. Así que buscaron a una persona confiable, y aquí tenemos una característica importante también de Bernabé, por supuesto, no era un hombre confiable para todo lo demás. Y los líderes de la iglesia sabían que Bernabé era una persona siempre dispuesta a ir. Amaba la obra de Dios, amaba a nuestro Señor Jesucristo, y era una persona dispuesta a ir en cualquier momento para llevar justamente la evangelización y la bendita palabra de Dios a todo lugar. Fíjense que la iglesia muchas veces sufre por la falta de personas dispuestas a ir a la tarea evangelística, a ir a las misiones. Pero Bernabé vio la gran necesidad, vio justamente el respaldo de nuestro Dios para esa tarea, vio también que era la persona que iba a llevar justamente la ayuda a aquellas gentes que necesitaban de nuestro Señor Jesucristo. Bernabé fue hasta Tarso para buscar a Saulo, como lo encontramos allí en Hechos 11, verso 25, y luego surge este avivamiento maravilloso del Espíritu Santo, y esto resultó una vivencia maravillosa en su experiencia con el Señor Jesucristo, tanto en Bernabé y Saulo. Y esto maravilló, por supuesto, a ellos, y se quedaron allí casi un año, ¿no? Solidificando a nuestros hermanos que se habían convertido, y por supuesto poniendo el fundamento especial de nuestro Señor Jesús en esa iglesia. Así que este ministerio de Bernabé y por supuesto y Saulo nos deja un gran ejemplo también para nosotros. Oh, hermanos, que oramos para que sigan surgiendo
nuevos misioneros para seguir avanzando en la tarea que Dios nos ha encomendado. Oremos y glorifiquemos a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestro testimonio ahí dentro de la iglesia, para que muchos jóvenes tomen ese valor y tomen en su corazón, por supuesto, el de ir y avanzar con la bendita palabra de Dios. Que ella corra con libertad para que muchos conozcan al Señor Jesús. Estimados hermanos, que Dios nos bendiga en el nombre todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.